ahora, después de que tenemos rato hablando del orden hispánico, lo importante que fue, Daniel decía que al ponerlo en duda y pasar a la república, tú también, Víctor, lo decías, no hemos entendido qué significa la república. Y a mí me sorprende, leyendo este pasaje aquí de... voy a leer un pasaje, unas páginas de Historia de la Rebelión Popular de 1814 de Juan Uslar, pero lo que voy a leer este primer momento es una cita de el Recuerdos de la Rebelión de Caracas, de José Domingo Díaz, que sabemos que es un actor parcializado, Sí, un realista que se terminó yendo del país, pero bueno, no creo que nos mienta cuando contaba que la misma noche del 5 de julio de 1811, o sea, el mismo día que se decretó la independencia, él dice, aquellos jóvenes, dice Díaz, en el delirio de su triunfo corrieron por las calles, despedazaron y arrastraron las banderas y escarpelas españolas, sustituyeron las que tenían preparadas e hicieron correr igualmente con una bandera de sedición a la Sociedad Patriótica, club numeroso establecido por Miranda y compuesto de hombres de toda casta y condición, cuyas violentas decisiones llegaron a ser la norma de las del gobierno. En todo el día y la noche, las atroces pero indecentes furias de la revolución agitaron violentamente los espíritus sediciosos. Yo los vi correr por las calles en mangas de camisa y llenos de vino, dando alaridos y arrastrando los retratos de su majestad, que habían arrancado de todos los lugares donde se encontraban. Aquellos pelotones de hombres de la revolución, negros, mulatos, blancos, españoles y americanos, corrían de una plaza a otra, en donde oradores energúmenos incitaban al populacho, al desenfreno y a la licencia. Mientras tanto, todos los hombres honrados, ocultos en sus casas, apenas osaban ver desde sus ventanas entreabiertas a los que pasaban por sus calles. El cansancio o el estupor causado por la embriaguez terminaron con la noche tan escandalosas bacanales. Fin de la cita. Es decir, el mismo día que se proclamó la República, porque además aquí se proclama la independencia y la República, los dos de un solo tiro, que eso no viene de cajón, podría pensar el que nos esté oyendo. Brasil se independiza y México se independizan en un orden todavía monárquico. Es decir, no, el cambio de jefe no cambió el cambio de gobierno, no cambió la forma de gobierno. En Venezuela fueron dos cambios, fueron dos revoluciones a la vez. El mismo día que se proclama la independencia y la República, aquí pareciera que si hemos respetado y querido y vivido bajo el orden del rey y la monarquía que señalaba Daniel con ahínco hace rato, pues ni me acuerdo. El mismo día que se proclamó. Sí. Y luego yo he estado hablando también de la estabilidad española, pero es increíble cómo el mismo mes de julio de 1811, cuando se da la famosa rebelión que tú me corregiste, Daniel, no, la rebelión de Valencia, pero el alzamiento de los canarios. Sabana del Teque. Sí, yo pensaba que eran los Teques. No, es aquí en el Panteón, lo que sería. Es en lo que hoy sería el Panteón. O sea, es en la misma Caracas. Sí. Porque esa parte era parte integral de la ciudad todavía. Porque la Pastora estaba habitada ya en esa época, ¿no? Sí, pero lo que había era, aparte del cuartel San Carlos, que era ese el objetivo de los canarios que se alzaron, aparte del cuartel San Carlos que existía, que ese era el objetivo realmente de los canarios alzados, estaba la iglesia de la Santísima Trinidad y alguna que otra que es lo que hoy en día es el Panteón. El Panteón, efectivamente. Por lo menos el lugar. El detalle es que esa era una zona esa era la frontera norte de Caracas. Y allí generalmente iba la gente a hacer cosas inmorales. Ya. Era un lugar. Era el matadero. Sí. Era como los miradores en la actualidad. Más o menos. Era una zona muy poco frecuentada. Y quizás por eso fracasa el aplazamiento de los indios. Los canarios. Bueno, en esa insurrección que estallan los primeros días, en el mismo mes de julio, estallan insurrecciones aquí mismo, en las márgenes de la ciudad, estalla una famosa, porque esa insurrección fue dominada en una hora, estalló a las 3 de la tarde y a las 4 ya estaba dominada, ¿no? Eran unos canarios que saltaron en unas mulas y los atraparon porque no tenían mayor armamento. Pero en Valencia estalló una revuelta realista fortísima. Y curiosamente los realistas son los primeros de Valencia que alzan al negraje, como se decía despectivamente, como todavía se dice hoy, a las castas, a la multitud promiscual. Ajá. En palabras de nuestro profesor Elías Pino. Eran los que alzan a los sectores de la población tradicionalmente subyugados. Son los mismos subyugadores, de acuerdo a la leyenda y a los esquemas históricos convencionales. Pero lo curioso es cómo en apenas días, mira, aquí hay un pasaje que dice, leyendo aún a Juan Uslar Pietre,
La situación de Valencia. No, perdón, aquí en Caracas. A dominar a Valencia mandan al Marqués del Toro, ¿no? Entonces dicen, mientras el Marqués se dirigía a Valencia, los fracasados conspiradores de los Teques estaban engrillados en prisiones. Más tarde, fueron condenados a muerte una quincena entre los principales y fusilados, pues no había por ese entonces, por falta de ejecuciones, un verdugo competente que les ahorcase, siendo necesario para cumplir la condena que después de muertos fuesen colgados y sus miembros descuartizados. Para mayor escarmiento entre los canarios caraqueños, fueron cortadas sus cabezas y expuestas en picas y cajas en las principales plazas que avenida la capital. O sea, yo tenía que ir a misa y tenía que pasar al lado de una cabeza de un pobre canario que fue de impetuoso alzarse, y entonces su cabeza llena de moscas está en el camino que yo tengo que... O sea, es dantesco. Y más adelante cuentan que cuando se alza finalmente, ya cuando, bueno, después está el famoso episodio de que la República, al romper con España, la moneda de circulación se disparó una hiperinflación. Sí. Ayer salió noticia de que primera vez Venezuela está hiperinflación, desde que se mide. Desde el año 50, pero en 1811 hubo un episodio de hiperinflacionario, sí. No teníamos el registro. Y nadie quería soltar el circulante. Sí, exacto. Entonces impusieron un papel moneda Así que, es. como siempre en los Así experimentos históricos, papel moneda, aquello fue un fracaso, y Así la es. gente no... Se armaban peleas a cada rato en bares, en Tasca, y tenía que llegar la policía de la época y nadie sabía quién era policía ni nada. Pero cuando finalmente estalla la revuelta, fíjense cómo... Cuando Miranda tiene que ir a poner orden a Valencia y logra derrotar a los alzados, y bueno, entonces sabemos que a Miranda no confiaban en él y no le dan permiso para llegarse a Coro, para impedir que lleguen los refuerzos de Coro. Y bueno, la Primera República cae cuando Miranda se entera de que también había un alzamiento de esclavos en Barlovento, que era donde estaban muchas de las haciendas de los caraqueños, y vienen hacia Caracas. Y miren este otro pasaje con este último que quería leer, cuando él nos cuenta aquí Juan Uslar Pietre. Esta insurrección fue provocada, la de Barlovento, por un grupo de blancos realistas que, decididos a jugarse el todo por el todo con tal de ver la bandera del rey ondeando sobre Caracas, se habían dirigido a la región de Barlovento repartiendo armas y proclamas incendiarias contra los patriotas de su gobierno. Pero aquellos hombres no sabían lo que estaban haciendo. Solo cuando ven que toda aquella masa formidable de esclavos, sedientos de las más esenciales libertades humanas, comienza a matar a todo ser que tenga el rostro blanco y a incendiar todo lo que encuentra, tanto patriota como realista, es que viene a comprender el gran daño que han realizado desatando esa espantosa rebelión. Pero ya es muy tarde para arrepentirse y hasta peligroso. Por eso, dice Restrepo, los mismos criminales autores de aquella sublevación, espantados de su obra, tuvieron que huir para no ser víctimas de los negros feroces, a quienes habían puesto las armas en las manos para concurrir con la destrucción de su propio país. ¿Cómo estarían en Caracas los moderados? ¿Qué dirían todas aquellas gentes que veían ya no solamente sus posesiones amenazadas, sino sus propias vidas, las de sus hijos y las de sus mujeres? Es de comprender que toda la población, ante tan gran peligro, comenzaría a efectuar manifestaciones para demostrar sus deseos de que volviese lo más pronto posible el viejo régimen, tranquilizador y seguro. Y más abajo dice, hay aquí un pasaje que ahorita se me escapó de la vista, que nos cuentan que todo aquel que decidió quedarse en su hacienda en Barlovento y no salió huyendo, lo mataron y lo quemaron. Entonces tú dices, supuestamente el episodio de mayor violencia fue el episodio Boves de 1814, donde se llegaron a los máximos extremos, pero entonces eso da la impresión de que fue un paréntesis, que incluso realistas y patriotas, tengo entendido que llegó a haber unas negociaciones de eventual alianza para poner un coto a esto. Pero si esto es así en el mismo año 811, como estoy leyendo aquí, y 1812, lo de Boves es lo más normal del mundo y la consecuencia lógica, o sea, lo que faltaba era un líder que le pusiera orden y concierto a estas cacerías. Pero si ya la misma noche de que se proclama la independencia y la república, las dos cosas a la vez, la gente estaba encerrada en su casa en pánico porque aquello lo que se armó afuera fue una cosa dantesca. Y el mismo mes ya había cabezas exhibidas de alzado, mataban a un gentío, y apenas unos meses, en marzo, por ahí, después del terremoto del 12, ya la gente la están quemando viva en Barlovento. Oye,
yo tengo rato, tenemos aquí ratos hablando, ustedes me concordaron conmigo de que el orden hispánico fue muy estable, pero al día siguiente de que se dijo el orden hispánico se acabó, es como en las comiquitas. Claro, pero ¿Qué pasó ahí? Cuando las Ah, cucarachas sí, las cucarachas salen a bonchar cuando se apaga la luz, cuando el gato no está, los ratones hacen claro. fiesta. Esto Bueno, se vino abajo ahí mismo. Claro, pero bueno, hay que matizar muchas Sí, cosas, sí. ¿no? Por supuesto, y para eso es que los traje. Y también da para conversar mucho. Bueno, vamos a comenzar por lo último y después vamos a tocar. Que creo que quizás lo planteamos para un siguiente episodio. Lo cual está buenísimo. Y planteamos aquí la respuesta y le damos como un cliffhanger. Claro. Bueno, mira, en primer lugar, hay mucho que matizar. Desde lo primero que comenzaste diciendo de lo del descubrimiento de América, la leyenda negra, eso lo tocó más adelante. Habría que comenzar diciéndote que, en efecto, en el año 11 comienza a darse los primeros síntomas de quiebre de la institución nacional. Yo trabajé en mi tesis de licenciatura, fue precisamente sobre la caída de la Primera República, y mi actual tesis doctoral, que ha concluido, es sobre la guerra a muerte. Ahí uno puede notar algunas particularidades que pueden explicar eso que tú notas ahí y que magistralmente Juan Oslar Pietri describe en su trabajo. Yo tengo la siguiente hipótesis que trabajé en mi trabajo de licenciatura, que estudié en mi trabajo de licenciatura, que mi tutor fue el profesor Elías Pino, que es la siguiente: en Caracas se presentó una situación diferente con el resto del país. Adelante. Ya encontré el pasaje que estaba buscando. Y era un párrafo de promedio donde paré la lectura, disculpe. Dice: moderados, realistas y hasta los exaltados se dirigieron a todas las personalidades más o menos respetadas por los españoles para ver si se podía llegar a un armisticio con Monteverde, antes de que la marejada destructora llegase a Caracas. Los negros avanzaban por los valles de Curiepe, Capaya, Guapo y otros lugares de Barlovento. Quemaban las casas de hacienda, saqueaban los caseríos, asesinaban a los blancos que tenían el valor de esperarlos, y se bebían todo el vino y el aguardiente que las posadas y bodegas que encontraban a su paso podían proporcionarle. La destrucción amenazaba a Caracas. Los moderados empezaron a acusar a Miranda de haber provocado esta tremenda catástrofe por haber hecho el célebre decreto antes de comenzar, bla, bla, bla. Pero, o sea, es espantoso esto, ¿no? Claro, hay un proceso esto es de Walking Dead. Puede que esté exagerado, las crónicas de la época, pero estoy seguro que fue bastante terrible. Pero es que hay un problema, ahí se pegan muchos factores, y bueno, como te venía diciendo en la tesis, yo tengo la teoría que en Caracas la situación fue distinta al resto del país. Me explico. Caracas la provincia. Caracas la ciudad. La ciudad. En Caracas yo sí creo que, en efecto, la independencia fue profundamente popular, entendió la palabra popular como el pueblo, las clases más bajas. ¿Por qué? Aquí había una serie de elementos que explicaban un comportamiento distinto en la ciudad al resto del país, porque aquí estaba, en primer lugar, la sede de los poderes públicos. Aquí se crea la sociedad patriótica. Miranda y Bolívar, y también sobre todo José Félix Rivas, tratan de incorporar a sectores populares de las llamadas castas, y ahí había un espacio de democracia radical, entendida como una democracia popular, o, como menciona Juan Oslar Pietri, una democracia jacobina. Aparte, habían los 4 principales medios impresos. Estaba la Gaceta de Caracas, el Semanario de Caracas, el Publicista de Venezuela, el Patriota de Venezuela, y esos medios, aunque por supuesto era muy escaso el número de personas que se leía, se colocaban en las pulperías para que quienes sí sabían leer los pudiesen comentar. En un momento, precisamente, unos viajeros norteamericanos que estaban aquí, y también ingleses, Robert Semper, y no recuerdo los otros nombres, conversaban con los canarios, y los canarios en su momento veían con simpatía la independencia, porque consideraban que los funcionarios públicos españoles que estaban aquí eran profundamente partidarios de Francia. Y la idea que había en el año 1819 era que habíamos derrocado a un agente francés, un agente napoleónico. Aquí todo el mundo estaba muy contento. ¿En el 19, dijiste? En el 19 de abril de 1810. Okay. Entonces, ¿qué sucede acá? El 19 de abril es realmente un golpe de Estado antifrancés, antinapoleónico. Sí. O sea, un ejercicio de hispanidad exacerbada. Exactamente, es el último gran acto de fidelidad. Y en el transcurso de ese año hasta 1811, lo que ocurre es que empiezan a llegar noticias de la península que habla de las victorias de Napoleón. Ahora Napoleón Bonaparte se ha personado en la península y ha derrotado en varias batallas, Somosierra, Ocaña, a las fuerzas españolas que habían vencido originalmente en Bailén, y hay un convencimiento absoluto que la península ha caído en manos del invencible conquistador de Europa. Por lo tanto, cuando la Junta Central se disuelve
y se van las cortes a Cádiz, la conclusión era que, mira, el gobierno de la península se perdió. Ya nosotros tenemos que hacer un futuro propio. Esa realidad yo creo que nada más se entendió en Caracas. El pueblo de Caracas sí más o menos lo entendió. Y por supuesto, ahora que sabíamos que el rey de España estaba perdido, que se iba a quedar preso por 100 años y que España iba a estar dominada posiblemente por 2 siglos por los franceses, ya teníamos que hacer un camino propio, y eso sí lo entendieron perfectamente, creo yo, los caraqueños de sectores bajos, y por eso esa interpretación que hace José Domingo Díaz con horror, porque las barras de la sociedad patriótica estaban compuestas no solamente por hombres de distintas clases, de las más bajas, sino también mujeres. Entonces se le veía muy revolucionario, y la idea de la independencia fue visto por muchas de esas personas como bastante positiva. No pasaba lo mismo en el interior, inclusive Valencia, que está ahí cerquita. Había un papel predominante del clero católico que veía a la masonería como un grave peligro, porque hablar de la Revolución Francesa y la Ilustración era hablar de la masonería. Hay que entender que Miranda era un masón, y entonces, o se le consideraba masón, y entonces se pensaba que era un agente además de los ingleses, y los ingleses habían sido siempre el enemigo de Venezuela por ser colonia de España, y ahora eran aliados con los españoles por la guerra con Francia, pero era un aliado que generaba incomodidad. Entonces, ¿qué hacía la gente del interior? Veía con resquemor lo que estaba pasando en Caracas. Todavía no se ha consolidado una unidad territorial, jurídica y administrativa fuerte. El valenciano, como toda la vida sabemos, ha tenido su resquemor contra la gente de Caracas, ni hablar la gente de Coro, ni hablar la gente de Lara, ni hablar la gente de los Llanos y la gente de Oriente. Y ese tipo de cuestiones empiezan a conspirar contra la independencia. Entonces, ¿qué sucede? En Valencia empiezan los capuchinos dirigidos... Entonces estás queriendo decir que la independencia es un empeño caraqueño. Casi, pero no me dejo de llevar únicamente eso, porque también hay que recordar que en Mérida, la Junta Suprema, en Barinas, también la Junta que se hace allí, en Cumaná y en Barcelona, también la hacen los principales de la ciudad. Pero en Caracas lo que quiero decir es que el ambiente era quizás diferente al resto de las provincias, por lo que he podido yo investigar. Ahora, ¿qué sucede? En Valencia, los franciscanos, dirigidos por el padre Fray Hernández, no recuerdo ahorita su nombre, ese mismo padre había sido uno de los que había hecho un libelo contra la libertad de expresión, contra la libertad de cultos que había propuesto el gobierno independentista. Ellos veían que eso de la libertad de cultos era una cosa, de la masonería, era una cosa mala, que iba a destruir el orden basado en nuestro Señor el Rey. La serpiente de Moisés. Exactamente. Se llamaba la serpiente de Moisés. Ese tipo de cuestiones negativas empiezan a permear en la población. ¿Quiénes se alzan en Valencia? Se alza un batallón de morenos y pardos de los Valles de Aragua, encabezado por un señor llamado Pantaleón Colón. Ese Pantaleón Colón justamente fue el mismo que había colaborado el 19 de abril para amotinar a los soldados y que no obedecieran a Emparan. Para que tú veas las vueltas de la vida, un año después ese hombre se alza contra el gobierno que proclamó la independencia. Y también, por supuesto, se corrieron rumores. Hay una cosa que no se ha aclarado en la historia de Venezuela, que afirma tanto Colly Prat y, por supuesto, Díaz, que se afirma que el día de la proclamación de independencia, esa francachela, un grupo de exaltados llegaron hasta el Palacio Arzobispal y obligaron al arzobispo Colly Prat a que saludara la independencia y hasta se pusiera un gorro frigio. Sea como fuera ese episodio, a Valencia llegó la noticia que habían agarrado al arzobispo, lo habían secuestrado, lo tenían amenazado de muerte, y que la masonería había dado una especie de golpe de estado con la proclamación de la independencia, porque ahora no se estaban bautizando a los niños. Lo que ha pasado entonces en Valencia es que se mezclan prejuicios sociales, raciales, regionales, contra todo lo que está pasando, y ocurre una rebelión espantosa. El regente Heredia, en sus memorias, que te aconsejo que las consigas porque no tienen desperdicio, cuenta... sí, bueno, las memorias de su periodo aquí, desde el año 13 en adelante, él dice... un breve resumen de quién es esta persona. El regente Heredia es el oidor de la Real Audiencia. Él nació en República Dominicana, pero le tocó trabajar en Venezuela desde el año 12 al año 16. Perdón, causas de difidencia. Sí, claro, pero el libro de él es Memorias de... El libro se llama Memorias del regente Heredia, pero tiene otro título que le puso él. Él lo publica ya en España mucho tiempo después, y él cuenta de una manera bastante clara desde un punto de vista de defensor de los derechos humanos, porque ese era en parte su papel de lo que pasó aquí. Y él dice que en Valencia quedó sembrado el odio mortal de pardos contra blancos, porque en efecto en Valencia es el primer laboratorio, ensayo de la guerra a muerte. Quienes se alzan allí, se alzan precisamente los pardos y los morenos, asusados
por los blancos, pero también por los religiosos, usando el argumento de la religión para legitimar el problema racial y social. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la rebelión es contenida a duras penas después por Miranda y porque los mismos españoles blancos estaban nerviosos y se habían asustado porque delincuentes y ladrones en la zona, bandoleros, se habían unido a la rebelión para saquear, matar y robar. Entonces, bueno, la rebelión se supera, pero la cosa no pasa igual en Barlovento. Miranda, en la campaña contra Monteverde, una de las medidas desesperadas de él para reclutar tropas es concederle la libertad a los esclavos que quieran voluntariamente incorporarse a la lucha. Los mismos propietarios blancos le dicen: tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Aparte, no tenemos brazos para cosechar, vas a llevarnos a la ruina a todos nosotros que ya tenemos este problema con el papel moneda. Esas condiciones hacen que, bueno, Monteverde se aproveche de esa circunstancia que tiene debilidad y, por supuesto, los realistas se alcen en Barlovento. Pero nuevamente pasan consecuencias inesperadas. Pero es que yo puedo entender que alguien se alce, pero esta mortandad que está descrita por estos autores, de que entraban, violaban, quemaban, porque una cosa es que yo me alcé y paso por la hacienda y apreso a alguien y le digo, mira, te voy a saquear, pero no, es que están quemando, matando, bueno, es que violando, ¿no? Se mezclan dos cosas, los resentimientos sociales, que también en el campo de las ciencias sociales, cuando se habla de la cuestión de los sentimientos, es muy difícil estudiarlos porque no es una cosa que se pueda medir así o medir, pero eso también está presente, los resentimientos son fundamentales. Y bueno, ¿qué sucede? Hay mucho resentimiento social porque, hay que decirlo, la estructura jurídica colonial era profundamente discriminatoria. La idea del honor estaba a veces muy reñida con la de la igualdad. Es decir, yo soy una persona superior a ti porque tengo más honra. Y eso, por supuesto, cae muy mal. Siglos, décadas y años en el cual los blancos se consideran superiores, maltratan a los negros, los consideran unas especies de ganado o máquinas para hacer actividades, va generando en esos seres humanos un odio muy grande, que ya se había expresado perfectamente en Haití. Lo que pasó en Haití con los colonos franceses no era una cosa solamente racial, sino también nacional, porque esos eran franceses o hijos de franceses, los explotadores de esta tierra, que además son blancos. Entonces, aquí en Venezuela se da eso, pero con un elemento todavía más fuerte, que es el legitimador, el de la religión. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, si a ti te dice una persona que tiene autoridad sobre ti, y autoridad en este caso moral, que el que tú vas a atacar es un pecador, y no solamente un pecador, sino un infiel, un hombre que ha roto el pacto de obediencia a su majestad el rey, y por lo tanto es enemigo de la religión. ¿Por qué? Porque ha bebido de las aguas de la masonería. Entonces esa persona es lícito que tú la extermines, casi como cuando tú tratas de entender lo que pasaba con los nazis y los judíos. Los nazis no consideran que estaban matando seres humanos, estaban matando a infrahombres. Por lo tanto, no tenían por qué acusarlos de hacer crímenes de lesa humanidad. Judíos, eslavos, homosexuales. Lo ves también en la antigua Yugoslavia. Los serbios creían que no estaban matando a nadie malo porque eran musulmanes bosnios, que eso no era gente para ellos. Y pasó en Ruanda y en Burundi, cuando vieron que los hutus y los tutsos, que no tenían por supuesto ningún tipo de diferencia entre ellos, consideraban que el otro había que exterminarlo. Eran cucarachas, como se utilizaron en esas emisoras. Después de siglos de convivencia. Ajá, y siglos de convivencia. Entonces, fíjate tú, la legitimación es algo muy peligroso, y casi como la novela del escritor Rainer María, el de Si Novedad en el Frente, que había un profesor alemán que le decía a sus alumnos que se fueran a la guerra. Muchísimas personas previo a la Primera Guerra Mundial tenían figuras de autoridad en escuelas, intelectuales, escritores, que justificaban que nos fuéramos a matar contra el otro por nuestro amor a la patria y el nacionalismo exacerbado. Eso generó una matanza que fue la Primera Guerra Mundial. Aquí en Venezuela, los sacerdotes, la iglesia, las figuras de autoridad que tenían también un papel importante en la pirámide social, le decía a la gente, bueno, vaya y mátelo, extermínelo. No mencionas con sorpresa que Boves es un blanco de ojos azules, además, catire, asturiano, español. Pero él llega aquí de 15 años. Dice, claro, pero es llega como marino, además. Pero es español, nació allá. Seguramente se le quedó pegado el acento así con las heces. Y Boves, con esa circunstancia, le dice a los pardos, a los mulatos, a los negros de los llanos, maten a los blancos. Debe ser algo bien extraño esa escena. Bueno, que posiblemente es porque él tiene una autoridad, una aliciente. Esa es otra forma de autoridad, la de los pulperos, en la que Boves es es toda una experiencia sociológica.
Ahí lo dice también Juan Uslar Pietri. En un pueblo, aparte del barbero, el cura y la justicia mayor, ¿quién es el pulpero? Una especie de líder natural porque conoce los secretos de todo el mundo. Mutandi, el caso de Zamora. Bueno, más o menos. Exacto. Y aparte que el prestamista. El prestamista trae los bienes, puede viajar a la ciudad, a él es donde llegan los periódicos. Entonces, ese es el líder propio para iniciar esa rebelión. No es casualidad que Rosete, el pulpero de Taguay, fuera también líder, lo mismo Morales, creo que también Yáñez y por supuesto Boves. Todos tienen esa característica. Entonces, bueno, eso se explica mucho en la cuestión de la guerra, porque al principio va a venir una justificación basado en el mundo colonial. Lo hacemos por nuestro Señor el Rey y por nuestro Señor Dios, contra esos herejes, pecadores e infideles. Acuérdate que desde la época de las 7 partidas de Alfonso X en España y yéndonos muchísimo más atrás, todas las legislaciones políticas hacen énfasis en que no hay peor castigo que la impiedad religiosa y por supuesto la traición. Y eso se paga en ambos casos de igual manera, con la muerte, con la sangre, con el exterminio. Fíjate que Víctor, para cerrar, fíjate que la ruptura fue tan brutal que incluso se da el caso de familiares que estaban en bandos diferentes. Y un caso emblemático es el que Monteverde y Rivas eran primos hermanos. ¿Ah, sí? Sí. Me estoy enterando aquí. Por ejemplo, No el papá de Rivas era hermano de la mamá de Hay un libro de Monteverde Rivas. que se llama Los Rivas, ¿Pero Monteverde es nacido dónde? Es Canarias. Canarias, que la sí. familia de Sí. Rivas era por vía materna, Sí. Canarias. Hay un libro de un historiador, Ángel Grisanti, que creo que se llama Rivas. Los Rivas, el segundo apellido, primos de Monteverde. Sí. Una cosa bien. Y Rivas no es por otro lado también cercano a Bolívar. Sí, también. Porque estaba casada con una tía del Libertador. Entonces era tío político de Bolívar. Y Bolívar le pedía la bendición a Rivas. Porque estaban en lo que hablamos, pues los principales. Okay. Además, esa endogamia también ahí que funcionó sobre todo en el siglo XVIII, de la sociedad estamental de que comenzamos a hablar. Ahora, hay una cosa que Daniel sí decía, ciertamente el papel de los religiosos y la iglesia, pero en esa postura de este padre Hernández, ahí le resposta. Hay Pedro Hernández, efectivamente. Ahí le resposta rápidamente Juan Germán Rocio, con una obra que se llamaba El patriotismo de Nirgua y el abuso de los reyes, justamente. Y Rocio, que no era ni masón ni se le puede acusar de tal, utiliza la religión, pero en sentido contrario. Utiliza quizás un término fuerte. A través de la religión justifica la rebelión contra España, exactamente, o contra la figura del rey. Un muy famoso texto que se están cumpliendo. Y de hecho, los 200 años, están cumpliendo los 200 de la años de su publicación del publicación Triunfo de la original. Libertad sobre el despotismo, exactamente. Entonces, es el ejercicio de toda una apologética católica, bien en función de la libertad en contrapelo de la opresión que representaba los 300 años del mundo hispánico en América. Una obra fundamental, pero fundamental. Disculpa que haga Sí, una sí, precisión, Víctor. Es una obra fundamental y que precisamente comienza con una especie de oración-confesión. Sí, cómo no. Señor, yo ¿Cómo no? pequé. ¿Cómo no? ¿Y qué dice Rocio ahí? Yo utilicé estos mismos argumentos Sí, para sí. fomentar y Sí. apoyar a la monarquía. Pero hay un Claro. dato interesante que, bueno, no sé si los que han estudiado con detalle, porque yo no soy especialista en Rocio, se han percatado. Rocio es el único que va contra corriente, porque de verdad es muy escaso la cantidad de autores católicos, me refiero aquí en América, no me refiero al padre Mariana ni a la gente en España, Claro. O bueno, Vizcardo, pero Vizcardo ya Vizcardo, había, pero, porque era jesuita. ya había tenido problemas Ajá. con la figura del rey, pero es muy raro conseguir teólogos o pensadores religiosos que en el contexto de la independencia usen los argumentos Sí. de la religión. Es Sí, una sí. cosa increíble que podríamos decir que de 99 solo Rocio es el único. No, ¿Y se sabe qué tan fue leído Rocio? ¿Qué tan Pero te puedo dar un dato. Ajá, lánzalo. Benito Juárez lo utilizaba. Exactamente. Ah, wow. Benito Claro. Siendo Juárez un liberal masón, por cierto. Pero A posteriori, por supuesto. digo en el contexto. Tengo entendido que el éxito editorial fue, obviamente, en lo que puede ser en la época, ¿no? Sí, fue claro. bastante impactante. Y sí se 500 ejemplares de repente. Sí se le leyó, se le leyó y creo que incluso se endeudó en su primera publicación allá en Filadelfia, pues él tuvo ese empeño. Pues sí fue utilizado y sí fue conocido. Ok. Entonces es un caso ciertamente de en este sentido, ¿no? Ahora, pasado, digamos, lo rudo de la guerra como tal, el episcopado, las autoridades también hacen un vuelco. Y el caso emblemático es el de Monseñor Lazo de la Vega, el arzobispo de Mérida de Maracaibo, que de ser un furibundo realista pasa a ser un
fiel republicano. Más o incluso, menos, ¿en qué año? Estamos hablando a partir de 1820. Ok. Sí, pero tiene que ver también con los sucesos de España, la Exacto, Revolución sí, Liberal. claro. Entonces, Cuando el lanzamiento del riego cambia el sentido. Exactamente. Bueno, una vez más hay este problema. Claro. Yo quiero hacer nuevamente polémica, pero yo también creo... es el caso mexicano. O sea, Ajá. México se independiza Ajá. ante la amenaza Ajá. de que el orden liberal que se está estableciendo en Y España entonces el venga a poner Papa a los prácticamente indios. comisiona, y Lazo de la Vega sirve de enlace entre la República Bolívar incluso y la Santa Sede. El horror a la masonería. Pero fíjate tú, me atrevo otra vez más a hacer polémica. Yo creo que Bolívar de alguna manera también leyó la obra de Rosio por lo siguiente. Bueno, Hay una eran amigos, ¿eh? Sí, claro, hay una evolución en el pensamiento de Bolívar que lo lleva a un conservadurismo donde apoya la cuestión de la iglesia. Ahí yo voy a explicar un poco Esa lo es la que... teocracia. No Ok, no estoy ya. diciendo la teocracia, pero trato de decir Se lo armó un limpio siguiente. aquí. Ajá, vamos a ver. Me explico. Por supuesto que los verdaderos expertos de Rosio me van a decir, ¿qué te fumaste, Daniel? Tú te volviste loco, pero es lo siguiente. Entre ellos el ex rector de esta universidad, Claro, el como padre no, Ugalde. Padre Ugalde, como sí. no, el respetado y querido Sí, padre sí. Ugalde. Pero lo que trato de decir es lo siguiente. Los argumentos de Rosio, que son muy buenos argumentos, que uno los puede entender ahorita, coño, ¿cómo a nadie más se le ocurrió? Plantean justamente una cuestión contracorriente, porque los padres de la independencia, los padres de la revolución, son profundamente personas ilustradas, son personas que aceptan una idea de una ética secular. Por lo tanto, venir a utilizar argumentos de la religión le parece que es inútil, porque la religión es oscurantismo, es la ideología del despotismo, entonces no vamos a perder el tiempo en eso. Tal vez Bolívar al leer eso se da cuenta de la importancia de la religión, y Bolívar, aunque acepta que aquí en Caracas la universidad se secularice y acepta además que el Estado tenga preponderancia sobre la religión en la ley de patronato, Bolívar trata de acercarse, sobre todo cuando ya es presidente de la Gran Colombia, a fortalecer la institución de la iglesia. Cuando Bolívar hace su última proclama, él hace una alusión, un guiño, no solamente a los militares, que dicen que los militares tienen que estar defendiendo las garantías sociales, sino también los ministros del santuario. Bolívar hace énfasis de que la iglesia es un eso es el papel... clero. Sí. Exactamente. Ajá. Bolívar empieza a apoyarse en el clero. En el año 28, cuando hace la dictadura, ¿qué hace Bolívar? Prohíbe las sociedades secretas. Evidentemente, ¿cuáles son las sociedades secretas? La masonería. Una de Porque ellas. la idea es que Bolívar... Es un error decir que solamente fue la masonería. Bolívar se Pero empieza... seguro era la más conspicua. ¿eh? Pero Eso sí. Bolívar Buena parte de empieza los a conspiradores pegarse, eran. casi que a plegarse con la iglesia como aliado. Ahí hay una evolución bien interesante. O una porque involución más bien. Bolívar, desde que era un jacobino radical, no te vamos a decir que tuviese unas posturas anticlericales, pero cuando Bolívar llega aquí a Caracas, tiene una relación al principio muy tensa con el arzobispo Colin Prat, porque el secretario de Bolívar, Rafael Diego Mérida, le recuerda al arzobispo: Bolívar sabe que usted hizo una pastoral contra la República y una pastoral jalándole mecate a Monteverde, y la tenemos acá. Y aquí tenemos una lista de los curas que usted nos va a cambiar, porque no queremos curas propagandistas a favor de la causa del rey, queremos curas que sean a favor de la causa, de la independencia. Luego, cuando Bolívar hace el decreto de guerra a muerte a matar españoles en La Guaira, el arzobispo le pide, cónchale, no los mate, y Bolívar le da una respuesta muy contundente: mire, si matamos a esos españoles, ahorramos a mucha gente que le va a morir. O sea, hay una relación tensa entre el clero y Bolívar. Esa situación va a ir cambiando, porque Bolívar quiere darle a entender a los curas que él no es una especie de jacobino, que él puede ser un aliado de la iglesia y quiere contar con ellos. Claro, es una interpretación personal. No, pero fíjate, Cuando Napoleón vuelve en el 15. Sí, ajá, pero, Exactamente. pero fíjate cuando él prácticamente fue excomulgado en el año 13 por el arzobispo de Santa Marta. Ajá. Se la levanta rápidamente. No fue una bula como tal, pero sí. Continúa la idea que tú tenías antes del... No, bueno, era eso, no. O sea, si hay ciertamente el papel de la iglesia, pasa en buena medida de ser esa entidad o esa institución que no vio con buenos ojos la ruptura con el orden hispánico, pero que luego también va evolucionando junto con la guerra y junto con el afianzamiento de las estructuras republicanas Por ejemplo, no hay congreso desde el año 11 hasta el año 19. Es decir, desde Caracas hasta Angostura. Y si en ese vacío, la República de Estado estaba en la Fuerza Patriota. Y muchos autores dirán, la República de Estado estaba Libertador. Eso es bien discutible, por cierto. Porque también está Mariño, están los Exactamente. orientales. Bolívar estaba en el exilio y en Oriente se sigue peleando los monagas, por ejemplo, o Exacto. Paz en los llanos. Ajá. Es decir, eso también habría que revisarlo. De hecho, no es invento ni siquiera nuestro. Hay autores consagrados que refutan esa idea. Pero ciertamente hay, no como institución,
oficialmente, pero sí hay personajes importantes de la iglesia que luego van a decir, no, la república es un hecho y hay que apoyarla. Pues y ahí está el caso que decía de Monseñor Rafael Lazo de la Vega, que sirve incluso de vínculo entre la república y la Santa Sede para restablecer los nexos diplomáticos. Bolívar, como dice Daniel, ciertamente un momento que comprendió la importancia de tener relaciones con la Santa Sede, por lo que eso implicaba también para la población. Es decir, la importancia de la religión, que es una herencia que nunca se pudo dejar de lado. Es decir, la religión es fundamental para el hombre. No, ciertamente la espiritualidad es importante. Bueno, uno lo ve en la evolución de una persona. Claro. Muchas veces pasa gente que yo conocí que cuando éramos adolescentes se burlaban de la religión, que en lo que comienzan se casan y tienen hijos, entonces son los más practicantes y todo, ¿no? Y para terminar, quizás ya mi intervención quería un poco, porque era un poco la idea de esta, y sí creo que esto va a dar para otro programa, y espero que así sea. Esta serie va a ser larguísima. Porque la discusión ha sido interesante. Solamente sobre la guerra de independencia podríamos hablar, bueno, muchísimo. Pero una idea del profesor Manuel Caballero, en su libro La crisis de la Venezuela contemporánea. ¿Del año? 98. 98, ¿verdad? Exactamente, sí. Mira qué crucial. Antes que llegara la tormenta. Sí. Pero él habla de las crisis, Okay. justamente. Entonces, lo que tú decías, la historia como, de alguna forma, para encontrar la respuesta a lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, él habla, fíjate, las crisis son momentos cruciales. En segundo lugar, es el paso de una situación de normalidad a una de anormalidad. Para que una crisis pueda considerarse tal, es necesario que los cambios se produzcan y se revelen los cambios que se produzcan se revelen irreversibles. Luego, hay que ubicar las crisis y finalmente las crisis son parciales y son estructurales. Yo creo que estas ideas, claro, habría que desarrollarlas por supuesto, ¿no? Pero me quiero quedar con esa noción de crisis, porque ciertamente aquí hablamos de crisis. Pero ¿qué es una crisis? ¿Y cuál tipo de crisis tenemos? Yo creo que ciertamente podemos encontrar respuestas no definitivas ni definitorias en la historia. Por supuesto que no. La historia nos ayuda a reinterpretar hechos. Como disciplina social, como una ciencia social que es, la historia nos puede dar luces, ciertamente, pero no respuestas definitivas. Yo sí creo que la revisión del pasado aporta algunas líneas que nos pueden ayudar en la construcción del presente y muy manido decir y del futuro. Pero ciertamente sí que ayuda. Y creo que este tipo de conversaciones que tenemos, porque esa palabra conversatorio, esa parte de la neolengua no me gusta. Este tipo de conversaciones entre los que nos dedicamos de alguna manera pues a la revisión del pasado en cuanto a utilidad para lo que nos está pasando, es bien útil. Y espero que por supuesto esto dé pie a otros encuentros donde personas más preparadas que yo pues aporten mucho más en este sentido. Y te agradezco, Sebastián, la invitación para compartir con el profesor Daniel y contigo este espacio. Gracias a ustedes dos por su participación. Yo solo voy a cerrar con una frase. Muchas veces mucha gente, claro, la gente habla desde la perspectiva de su experiencia vivencial, pero se ha dicho que en esta crisis, que creo que podemos definirla como crisis, que estamos viviendo en Venezuela desde que empezó a partir del año, que cogió un rumbo en el año 98 y que se ha agravado en la actualidad, mucha gente la ha definido y ha dicho y he escuchado, y yo he tenido que caer mal muchas veces queriendo corregir esto, la gente te dice, Venezuela nunca ha estado tan mal como estamos ahorita. Yo recomiendo que solo de entrada se busca en este libro que les he citado hoy, Juan Uslar Pietri, Historia de la Rebelión Popular de 1814. La edición original es del año 51, pero el gobierno bolivariano lo reeditó hace unos 3 o 4 años y se encuentra en las librerías del sur, editado por el Sapo y la Rana, creo que se llama esa editorial. El Perro y la Rana. El Perro y la Rana, disculpen. Sí. Para que lean un solo episodio que contiene todas estas anécdotas experiencias que les leí hoy, para que vean cómo Venezuela ha vivido cosas infinitamente más trágicas y más horripilantes que las que estamos viviendo ahorita y sobrevivió. Y bueno, sin más giros, pues hemos cerrado aquí hoy esta conversación. Gracias a los que nos han escuchado hasta este punto. Nos extendimos, pero como emprenderán, este tema pique se extiende y de hecho se va a extender porque nos quedamos apenas pegados en el año 14. No pasamos de ahí. Bien, muchas gracias a todo el equipo, a los invitados. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Y nos seguiremos escuchando. Esperemos que hagamos un podcast de histórico al menos una vez al mes.